Iratxe García, presidenta de los socialistas europeos, gracias por atender a Demócrata. Un placer. ¿Ha muerto la mayoría von der Leyen? La mayoría von der Leyen sigue siendo necesaria para garantizar la estabilidad de Europa y de sus instituciones, pero es verdad que hay una realidad de dobles mayorías en estos momentos, en esta legislatura, en la que hemos insistido desde el Grupo de Socialistas y Demócratas en muchas ocasiones que el PP tiene que decidir. Y digo que tiene que decidir porque evidentemente hoy el Partido Popular tiene la posibilidad de crear dos mayorías muy distintas, que definen una Europa muy distinta para su futuro. Una es la mayoría proeuropea, lo que denominamos mayoría von der Leyen, que somos aquellas fuerzas políticas que tradicionalmente hemos construido el proyecto europeo, populares, socialdemócratas, liberales y verdes, o también hay números para otra mayoría diferente, que es la del Partido Popular con la extrema derecha. Esta mayoría del Partido Popular con la extrema derecha evidentemente plantea grandes riesgos y problemas para la Europa que hoy conocemos, la Europa que se ha construido para garantizar la paz, la estabilidad, el progreso económico y la igualdad social, y por lo tanto, bueno, pues posiblemente sea lo más determinante en esta legislatura, ¿no? Si el Partido Popular entiende que solo con aquellos que defendemos el proyecto europeo, desde las diferencias, por supuesto, podemos garantizar ese futuro de Europa, o si ha abierto por completo y sin complejos una línea que es peligrosa para Europa, que es la de la alianza con la extrema derecha. Lo cierto es que su grupo ha aumentado las críticas en los plenos del Parlamento Europeo contra la Comisión. Lo hemos visto en temas como Oriente Medio, el marco financiero plurianual, la política arancelaria. ¿Cómo ve ese aumento de la tensión con el Ejecutivo? Bueno, yo creo que la crítica constructiva es un elemento positivo y que puede hacer mejorar el proyecto europeo. Hay dos tipos de estrategias de cómo erosionar o cómo atacar a la Comisión Europea. Una, la de la extrema derecha, que es proponiendo mociones de censura prácticamente todos los meses, u otra, que es la de aquellos que queremos que esta Comisión Europea asuma cambios importantes para garantizar el futuro de Europa. Yo creo que se puede ser crítico, como estamos siendo los socialistas, con esta Comisión Europea, con respecto a las relaciones con Estados Unidos, con respecto al ámbito geopolítico, de la política internacional, donde consideramos que Europa está muy en una posición de aceptar la complacencia y el silencio, aceptando estos dobles estándares. Y por otro lado, yo creo que esta crítica lo que hace es contribuir a que realmente haya cambios necesarios, ¿no? El choque también lo hemos visto, como comentábamos antes, con los populares, con el líder, con su homólogo, Manfred Weber, el alemán. ¿Sigue siendo factible o viable seguir sacando expedientes legislativos con el consenso entre socialistas y populares? Más que viable, es que es necesario, insisto. Es necesario porque es la única manera de garantizar que tenemos legislación, que Europa continúa trabajando, tanto con legislación, con directivas, como con los planes que en estos momentos se están poniendo en marcha, porque lo contrario, esta alianza con la extrema derecha es una alianza que no construye, que destruye, que no aporta, que simplemente desmantela. Y yo creo que en estos momentos insisto, es un grave problema para Europa. Vamos a poner un ejemplo muy claro: el marco financiero plurianual. Los socialdemócratas podemos ser, como estamos siendo, críticos con la propuesta de la Comisión Europea. Podemos decir que no estamos de acuerdo con renacionalizar las políticas, que consideramos que la política de cohesión y la política agrícola común necesitan seguir siendo políticas netamente europeas. Podemos decir que el Fondo Social Europeo es fundamental para vertebrar la cohesión social en Europa. Y lo hacemos negociando con el PP una posición como Parlamento. El Parlamento forma parte de estas negociaciones, es autoridad presupuestaria, y solo con la negociación del Parlamento este presupuesto saldrá adelante. ¿La alternativa cuál es? No hay alternativa, porque la extrema derecha no va nunca a apoyar un presupuesto comunitario y, por lo tanto, el Partido Popular es muy consciente de ello. Es consciente de que necesita del apoyo de los liberales, de los socialdemócratas, de los verdes, para conformar una posición como Parlamento. Y así hemos trabajado, y yo creo que lo hemos hecho de una forma
responsable y hemos conseguido una posición muy firme de este Parlamento. Lo que el Partido Popular tiene que entender es que esa es la dinámica a seguir, pero que no puede decidir solo sobre qué puntos se llega a acuerdos y en otros sentidos como, insisto, desmantela otro tipo de legislaciones como la Agenda Verde con la extrema derecha. Hablando del presupuesto, su posición va mucho más allá de lo que pedía inicialmente la Comisión. ¿Cómo esperan que sea la negociación con el Consejo? ¿Qué esperan que salga entre los gobiernos nacionales de ahí? Bueno, lo primero que tenemos que esperar es una posición del Consejo, que a día de hoy no existe. Sabemos que hay distintas posiciones, hay quien quiere hacer un presupuesto más restrictivo, hay quien quiere poner el foco en incrementar las políticas de competitividad y de defensa, hay quienes defienden las políticas europeas, pero lo que hay clara es una cuestión, y ahí también el Gobierno de España lo ha planteado en muchas ocasiones, y es que es imposible hacer más con menos. Y que si necesitamos incorporar nuevas políticas europeas con presupuesto, como es la política de defensa, necesitamos un presupuesto más fuerte, necesitamos un mayor presupuesto. Y el Parlamento ya ha dicho su posición. Hay que ampliar por lo menos en un 10% la propuesta de la Comisión Europea. Vamos a ver qué es lo que decide el Consejo. Y hay otro mensaje para el Consejo que creo que es importante, y es el de los recursos propios. Si los Estados miembros, si los gobiernos nacionales no quieren poner más dinero de las arcas de los presupuestos nacionales, solo hay una alternativa y es la de los recursos propios, la de la fiscalidad europea, y en ese sentido también hemos puesto encima de la mesa distintas propuestas como Parlamento Europeo, como es el impuesto de ajuste en frontera del carbono, como es el impuesto digital, como es el impuesto al juego en línea, es decir, propuestas para poder crear una fiscalidad europea que consiga recaudar dinero y de esa manera poner en marcha estas políticas nuevas. La crisis en Oriente Medio ha hecho saltar muchas de las negociaciones, o podría hacerlo saltar. En junio estaba pendiente la revisión del crédito de carbono. ¿Esperan que esta crisis acabe socavando la ambición que tenía la Comisión Europea Legislativa de cara a esta legislatura? Es verdad que la situación geopolítica, que el conflicto en Irán nos está poniendo frente a graves dificultades. Yo lo he insistido en muchas ocasiones aquí en el Pleno del Parlamento, ¿no? Trump decide unilateralmente organizar este conflicto, esta guerra, y son los ciudadanos los que están pagando las consecuencias, los que están pagando la factura de esto. Y por lo tanto creo que esto hace un poco recolocar a todos en cuanto a cuáles son las posiciones que debemos de tomar. Nosotros, los socialistas y demócratas, hemos enviado una carta a von der Leyen y a Antonio Costa, donde pedimos actuar en dos ámbitos. Uno, el de la geopolítica, donde consideramos que Europa tiene que ser más firme en la defensa del multilateralismo, en la defensa del derecho internacional, de no permitir dobles estándares y, por lo tanto, defender de igual manera la paz en Ucrania con la paz en Oriente Próximo. Los derechos de los niños ucranianos son los mismos que los derechos de los niños palestinos o libaneses. Y, a su vez, además de estas medidas en materia de política internacional, otras medidas para apoyar lo que es una crisis energética que se viene, que ya estamos empezando a pagar las consecuencias, pero que si esta guerra continúa va a ser mucho más grave. Hay una lección que hemos aprendido después del inicio de este conflicto en Irán, y es que la agenda verde que defendemos los socialdemócratas no era una amenaza, como dice la extrema derecha o los populares, sino una oportunidad. Depender de los combustibles fósiles, hoy estamos viendo cómo es pagar las consecuencias de esa falta de política de energías renovables y de política verde que necesitamos activar. Y por lo tanto, reforzar la agenda verde es fundamental, el desarrollo de las energías renovables, el reducir las facturas de la luz, el que haya un escudo social para las familias más vulnerables que no pueden hacer frente a tener que elegir entre llenar el depósito de la gasolina o llenar el frigorífico de sus casas. Todas estas son cuestiones que la guerra de Irán nos ha demostrado claramente cómo tenemos que ser mucho más activos. En este contexto, ¿comparten la visión de la presidenta von der Leyen de volver a mirar a las nucleares?
Este es un debate que hay abierto. Desde mi punto de vista, no puede ser la solución ahora mismo volver a las nucleares si no lo abordamos de una forma mucho más completa, compleja. Y creo que es muy claro y muy evidente que el ejercicio del desarrollo de las energías renovables es fundamental. Y voy a poner un ejemplo y voy a decir por qué. En España hoy estamos pagando la factura de la luz mucho más barata que en el resto de países europeos. Somos un ejemplo en Europa de cómo avanzar. Y si nos preguntamos el por qué, es por el desarrollo que ha tenido España en las energías renovables. Por lo tanto, yo creo que volver a las recetas antiguas de la energía nuclear, cuando tenemos por delante un futuro mucho más garantista en cuanto a nuestra independencia energética como es las renovables, creo que es muy evidente y creo que es donde tenemos que poner el foco, porque está funcionando, porque en países como España hemos demostrado que está funcionando y tiene que servir de ejemplo en el resto de Europa. El presidente del Gobierno propuso un impuesto a los beneficios de las energéticas. No se ve que por el momento haya consenso para sacarlo adelante. La Comisión todavía no lo ha presentado, no lo ha propuesto. ¿Qué esperan qué recorrido tenga esta propuesta que hizo el vicepresidente? Nosotros seguimos insistiendo en ello porque creemos que es fundamental. Porque si estamos planteando que tiene que haber un escudo social desde Europa, es decir, proteger a los más vulnerables, para ese escudo social necesitamos recursos. ¿Y qué mejor manera de tener esos recursos que incorporando un instrumento de solidaridad? Y solidaridad es quienes hoy están enriqueciéndose y haciendo dinero por las consecuencias de una guerra, tendrán que aportar en este mecanismo de solidaridad para poder apoyar a los que están pagando las consecuencias. Esta es una propuesta que ha lanzado el Gobierno de España junto con otros gobiernos. No es nueva. También el Grupo de Socialistas y Demócratas llevamos tiempo planteando la necesidad de esta cuestión desde el comienzo de la guerra de Ucrania y creo que es el momento de abordarlo. La Comisión Europea no lo rechaza por completo. La Comisión Europea plantea que puede ser una iniciativa que cada Estado miembro ponga en marcha, pero desde nuestro punto de vista es importante hacerlo con un paraguas europeo y que sea un instrumento en toda Europa para poder favorecer este desarrollo. En el plano geopolítico, el Gobierno también ha propuesto romper el acuerdo de asociación con Israel. Kaja Kallas, después del Consejo de Exteriores, dijo que por el momento no se daban las circunstancias. ¿Se sienten cómodos con la postura exterior de la Comisión Europea? Es verdad que la Comisión Europea, gracias al trabajo del Grupo de Socialistas y Demócratas, ha puesto este elemento encima de la mesa. Y es verdad que donde tiene que tomarse la decisión, que es en el Consejo, no hay una mayoría para abordarlo. Y digo que gracias a que el Grupo Socialista ha hecho esta gestión, quiero recordar que en muchas ocasiones nos hemos manifestado que Europa y la ciudadanía europea no puede permitir estos dobles estándares, que lo dijimos la semana pasada, es inaceptable no escuchar ni una sola palabra del Grupo Popular Europeo y de la presidenta von der Leyen, por ejemplo, con referencia a la aprobación de la ley de pena de muerte en Israel contra los palestinos. Ya solo esa medida merecería romper definitivamente el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel. En cualquier caso, somos conscientes de que esas circunstancias de llegar a la ruptura del acuerdo no se dan porque todavía hay gobiernos que están apoyando el mantenimiento del acuerdo. Y en ese sentido tendremos que seguir haciendo la presión política que los socialdemócratas estamos haciendo y que tiene mucho que ver con el sentir de una gran mayoría de europeos y europeas que no permiten la impasividad que se está demostrando sobre este tema. ¿Y qué puede hacer la Unión Europea hasta que no se dé ese consenso en la sala del Consejo? Bueno, yo creo que seguimos teniendo posibilidades de que la Comisión Europea revise determinadas decisiones y determinados acuerdos que son bilaterales, en las que no se necesita un acuerdo por unanimidad del Consejo, que tiene que ver con ayudas, por ejemplo, en materia de cooperación con las universidades o en otro tipo de cuestiones que son más concretas y más bilaterales, para mandar determinados mensajes y señales de advertencia al gobierno de Netanyahu. Otra de las medidas que impulsaron los socialistas para esa legislatura, o la prioridad de esta legislatura, era la vivienda. ¿Están contentos con los resultados hasta ahora? Tuvimos las primeras iniciativas a finales del año pasado, vendrán las legislativas en los próximos meses.
¿Qué valoración hacen? Bueno, estaremos contentos cuando los jóvenes europeos vean que gracias a las políticas europeas se ha resuelto uno de los mayores dramas que existen en estos momentos en Europa. Y eso todavía no es así. Estamos satisfechos de cómo van avanzando las negociaciones. Hemos conseguido tener un comisario de vivienda, hemos conseguido tener una comisión especial de la vivienda aquí para dar propuestas de cómo avanzar. Hemos conseguido que la Comisión Europea plantee un plan europeo en materia de vivienda, pero todo eso ahora se tiene que concretar. Se tiene que concretar primero con un presupuesto, con un marco financiero que realmente consiga abordar esta cuestión y con determinadas reformas legislativas, es decir, propuestas legislativas, por ejemplo, en el marco de la regulación de los alquileres vacacionales, que son fundamentales porque los ayuntamientos nos están pidiendo ese paraguas de protección europeo. Y como digo, eso todavía comienza en estos momentos a desarrollarse y lo que supone es la necesidad de seguir insistiendo en cada uno de estos elementos. La figura del comisario europeo fue fruto de unas negociaciones hace ya un par de años. Próximamente van a venir otras y le tengo que preguntar si Roberta Metsola puede aspirar a repetir como presidenta del Parlamento Europeo. Las aspiraciones políticas son muy legítimas de cada uno. La cuestión es, por encima de esas aspiraciones personales, si conseguimos garantizar una estabilidad y una mayoría proeuropea en esta Cámara. Y hay claro, y es evidente, que el Grupo Popular llegó a un acuerdo con el Grupo Socialdemócrata y con los liberales, donde decíamos claramente que en esta distribución de las responsabilidades el Parlamento Europeo se distribuye la presidencia, la primera parte para el Partido Popular Europeo, la segunda parte para los socialdemócratas. Yo lo que espero es que el Partido Popular Europeo cumpla con sus compromisos, cumpla con lo que acordamos y por lo tanto se pueda dar este momento de cambio y de que la socialdemocracia asuma esta responsabilidad. La última pregunta que tenemos, ¿cómo espera que ese impulso que ustedes han cogido de la Cumbre Progresista de Barcelona se acabe trasladando a las políticas en el Parlamento Europeo? Bueno, en primer lugar, la cumbre de los progresistas, el Global Progressive Mobilization en Barcelona, ha sido, yo creo que un momento fundamental, sobre todo de rearme ideológico y de energía positiva a todos los progresistas, no solo en Europa, sino en el resto del mundo, que entendemos que hoy es más necesaria que nunca nuestra presencia y nuestro trabajo. Que en un mundo donde el ataque al derecho internacional, a los derechos humanos, al multilateralismo, está siendo la hoja de ruta de esa extrema derecha, necesitamos más que nunca un progresismo, una izquierda que con responsabilidad asuma su trabajo. Y lo que tenemos ahora es que continuar ese legado, que continuar esa acción. Y estamos dispuestos, evidentemente, porque esto no es solo responsabilidad de los socialdemócratas europeos, va mucho más allá, va de trabajar con la sociedad civil, de trabajar con las organizaciones no gubernamentales, con los sindicatos y también con los progresistas de América Latina, de África, para intentar reforzar nuestro papel en el mundo y reforzar las agendas sociales. Creo que hubo una conclusión muy importante en la cumbre de Barcelona. Cuando hablábamos de cómo defender el Estado de Derecho y las democracias, entendimos perfectamente y compartimos entre nosotros que para defender la democracia es necesario defender la justicia social. Porque cuando la ciudadanía siente que las instituciones han dejado de estar al servicio de la ciudadanía, hay un desapego. Y hay desapego por la democracia y por las instituciones y por los partidos políticos y, por lo tanto, la agenda social, la agenda de la justicia social es fundamental para defender las democracias. Y esa debe ser la lección que asumamos y, por lo tanto, que nos refuerce también para todo el trabajo que tenemos por delante en estos próximos meses y en estos próximos años. Iratxe García, presidenta de los socialistas europeos, gracias por atender a Demócrata. Muchas gracias a vosotros.